Bienvenido a este nuevo video tutorial en el que os daré un repaso muy básico y muy sencillo de las diferentes herramientas que Adobe Photoshop nos ofrece. En esta primera entrega nos centraremos en las herramientas de selección. Las herramientas de selección son estas 6 primeras que vemos y vamos a ir una a una explicando su función básica. Como vemos, algunas de las herramientas tienen una flechita abajo a la derecha. Esto significa que dan más posibilidades dentro de ese mismo tipo de herramienta. Es decir, si nosotros dejamos pulsada esta herramienta durante unos segundos, nos dará otros diferentes tipos de opciones dentro del mismo tipo de selección. ¿Vale? Siendo así, vemos la herramienta marco rectangular, nos hace selecciones rectangulares. Si pulsáramos Shift, nos haría un cuadrado perfecto, una selección de cuadrado perfecto. Lo mismo ocurre con la herramienta marco elíptico, nos hace selecciones elípticas. Si nosotros pulsáramos Shift, nos haría circulares. Después tenemos la herramienta marco fila única, en el que lo selecciona un píxel, simplemente un píxel de alto y todo el ancho del documento. Y lo mismo para la inversa en la columna única, la que nos selecciona un píxel de ancho y de alto todo lo que dé el documento. Como vemos, aquí arriba aparecen 4 iconos. Estos 4 iconos nos van a dar mucho juego dentro de las selecciones. Os explicaré los 4 principales. Hacemos una selección. Este icono nos marca que tenemos una selección nueva y una selección normal, ¿vale? Si nosotros cambiáramos al segundo recuadro, añadiríamos a la selección que ya tenemos la selección que ahora vamos a hacer. Un ejemplo para que lo veáis más claro. A la selección de ese cuadrado que yo ya tenía se ha añadido el nuevo cuadrado que he hecho, quedando una selección única. El siguiente icono, el tercero, sería restar selección. Funcionaría a la inversa. Me resta la selección que yo voy a hacer ahora a la que ya tenía anteriormente. Y por último, en esta última herramienta nos crea una intersección entre la que ya teníamos seleccionada y la que haremos ahora, como podemos ver. Si nosotros tenemos la herramienta selección y pulsamos Shift, se nos cambiará al modo de añadir selección. Si pulsamos Alt, se nos cambiará al modo de restar selección, y si pulsamos Shift y Alt a la vez, se nos cambiará al modo de intersección. Esto ocurre en los diferentes tipos de herramientas de selección que vamos a ir viendo. Funciona igual para el marco elíptico o para las que después veremos. Bueno, la siguiente herramienta es herramienta mover. Esta herramienta no tiene ninguna dificultad, es simplemente mover el documento, la imagen de la capa que tenemos seleccionada. La siguiente herramienta es herramienta lazo. Nos hace una selección libre a mano alzada dependiendo de nuestro pulso con el ratón. Es una herramienta que se utiliza poco, ya que es poco precisa, pero es una herramienta bastante buena para selecciones muy generales. Tenemos las mismas 4 opciones. Después tenemos la herramienta lazo polígono. Esta herramienta es la más utilizada dentro de la selección, debido a que por cada clic que nosotros hagamos nos hace un punto de ancla, es decir, un vértice. Lo bueno que tiene esta herramienta es que nosotros, cuanto mayor clic hagamos, más precisión tendremos en ese recorte. Entonces, si nosotros quisiéramos recortar, por ejemplo, la máscara de este personaje, solo tendríamos que hacer diferentes clics marcando la silueta hasta cerrar la selección. Cuanto mayor clic hagamos, mayor precisión tenemos. La herramienta lazo magnético nos va a hacer algo parecido, lo único que es una herramienta inteligente, es decir, nos va a intentar buscar él mismo los puntos de ancla y los bordes, y nos los va a ir seleccionando él solo hasta que nosotros cerremos la selección. Es una herramienta que, si no hay mucho contraste entre el fondo y el personaje, es poco útil, debido a que puede seleccionarte partes que no queramos. Después tenemos la herramienta selección rápida. Nos va a hacer una selección en base a un pincel que podemos elegir aquí el diámetro, la dureza, el espaciado. Podemos cambiar aquí diferentes parámetros del pincel, de un pincel que nosotros tengamos elegido. Clicamos y, como vemos, se nos va haciendo una selección con los tonos más cercanos al que nosotros hemos escogido.
Podemos también sumar y restar, como las demás herramientas de selección. Si dejamos pulsada nos da la herramienta de varita mágica. Esta herramienta de varita mágica lo que va a hacer es que nos va a seleccionar directamente todos los tonos cercanos al que seleccionemos. En este caso el blanco se nos ha seleccionado todo lo que es blanco en esta imagen. Es muy interesante la herramienta de tolerancia. Cambiando el parámetro podemos hacer selecciones más o menos precisas. Cuanto mayor sea la tolerancia, la herramienta de varita mágica nos seleccionará tonos que estén cercanos pero con una mayor cantidad de amplitud de tonos. Es decir, si nosotros tuviéramos una tolerancia, por ejemplo, de 50, puede ser que nos cogiera este azul clarito, por ejemplo. Vamos a probarlo, ponemos una tolerancia de 50, por ejemplo, que es una tolerancia muy alta. Entonces, al seleccionarlo, vemos que, por ejemplo, nos ha cogido ese tono de azul. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, tolerancia 10 o tolerancia 5, como teníamos antes, la probamos y vemos que ese tono de azul ya no lo ha cogido tanto. Cuanto menor tolerancia tengamos, nos cogerá un tono, una gama de tonos más cerrada. Si ponemos tolerancia 1, solo cogerá ese tono exacto en el que nosotros cliquemos. Como vemos, se nos hacen unas selecciones bastante malas. Por lo general se utiliza una tolerancia de 10. Es una buena tolerancia. Después tenemos la herramienta de recortar. Una herramienta muy sencilla. Seleccionamos rectangularmente, se nos selecciona la parte que hemos elegido y clic derecho, recortar. Y el documento se nos recorta en esa parte que hemos elegido. No tiene más esta herramienta. Y por último, la herramienta sector. Esta herramienta es muy útil para el diseño web. La imagen nos la divide en los diferentes sectores que nosotros vamos a hacer. Y dándole a guardar para web, nos la guardará como diferentes imágenes que se montarán después en la página web una después de otra para que cargue más rápidamente. En vez de cargar una imagen que pese mucho, va cargando imágenes pequeñas que pesan poco. Como vemos, podemos hacer todas las selecciones que queramos, una encima de otra, para diferenciar nuestro banner, nuestro menú, nuestras entradas principales. Y con la herramienta seleccionar sector, vamos moviéndola. Si queremos modificar alguna, cambiar su tamaño, se puede hacer perfectamente. La opción de guardar para web la tenéis en archivo, guardar para web y dispositivo, le dais a guardar y se guardará en diferentes imágenes automáticamente que se montarán en un index que también se os guardará. Esto es todo en esta entrega. Espero que os haya sido de ayuda y nos vemos en las próximas.